Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. El caso que traigo hoy al canal ocurre en Sydney, Australia, a mediados de los años 80. Hoy venimos a hablar de la violación y asesinato en grupo de Anita Covey. Yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. Para el día de los hechos, Anita Covey tenía 26 años y vivía en una zona residencial al oeste de Sydney. Nace el 2 de noviembre de 1959. Su padre era Gary Bernard, un artista gráfico de la Royal Australian Air Force, y su madre era Grace Lynch, enfermera. Cuando era adolescente, participó en varios concursos de belleza y en 1979 ganó el concurso Miss Western Suburbs, un concurso que se encargaba de recaudar fondos para la beneficencia. Y Anita consiguió una buena suma de dinero para ayudar a los demás. Tenía una prometedora carrera como modelo, pero decidió estudiar lo mismo que su madre y convertirse en enfermera. Mientras estudiaba enfermería, conoció al que se convirtió en su futuro marido, John Covey. Se casaron el 27 de marzo de 1987. Para el momento del asesinato de Anita, la pareja estaba separada y Anita estaba viviendo con sus padres. Según John Covey contó, para el momento en que Anita desapareció, estaban reconciliándose. Anita viajaba diariamente porque trabajaba en Sydney, pero vivía en Blacktown. El domingo 2 de febrero de 1986, el día de su asesinato, cuando terminó de trabajar en el hospital de Sydney, se juntó con dos amigas para cenar cerca de Redford, que es un suburbio del interior de Sydney. Después de la cena, las amigas de Anita le ofrecen un sitio para dormir, pero ella no quiere, prefiere irse a casa de sus padres. Así que la dejan en la estación de tren central de Sydney. Anita tenía por costumbre, al llegar a Blacktown, llamar a su padre desde una de las cabinas de la estación de tren, para que fuera a recogerla. Pero ese día, en un principio, no se sabe por qué Anita no llama y no coge un taxi. Decide ir caminando hasta su casa. El camino desde la estación hasta su casa es de 8 kilómetros. A las 10 de la noche, Anita no ha llegado a casa y sus padres empiezan a preocuparse porque tampoco ha llamado. Su padre se queda despierto hasta medianoche y piensa que quizás se había quedado en casa de alguna de sus amigas a pasar la noche, pero estaba preocupado porque era muy raro que Anita no les hubiese avisado. Al día siguiente, Anita no se presentó a trabajar y tan solo media hora después de su hora de entrada al trabajo, el hospital llamó al padre de Anita y él les dijo que quizás estaba en casa de alguna amiga. Así que llaman a las dos amigas de Anita con las que cenó la noche anterior, pero ninguna sabía nada. Los padres de Anita llamaron a su hija pequeña, Catherine, y a John Covey, su exmarido, y ninguno sabía nada de Anita. Acto seguido, el padre de Anita se va a la comisaría para denunciar la desaparición de su hija. El 4 de febrero de 1986, 2 días después de que Anita desapareciera, aparece un cuerpo en un descampado conocido como Boytes Park, el Prado de la Caldera. Esa zona está junto a un remoto sendero donde van parejas de adolescentes. Un granjero vio que había varias vacas reunidas en el prado esa misma mañana y que el día anterior las había visto reunidas también en el mismo sitio. Esto le llamó la atención porque las vacas mientras comen se mueven de un lado a otro dentro del mismo pasto. Cuando se acerca a las vacas, se encuentra el cadáver de una joven que ha sido brutalmente asesinada. Y vuelve rápidamente a su casa y llama a la policía. Al lugar de los hechos acude la policía y varios detectives de homicidios de Sydney. El cadáver lleva un anillo de casamiento, pero no tiene nada grabado para poder identificarla. Su rostro estaba golpeado con mucha violencia, pero estaban convencidos de que era Anita Covey, porque uno de los detectives llevaba una foto de ella. El forense hace fotos al cadáver y sus alrededores. Encontró heridas de defensa en los dedos y varias laceraciones graves en la garganta. El forense recoge varias muestras cerca del cadáver, pero habían pasado 2 días desde el asesinato y no sabían si servirían para algo. La policía se dispersa por la zona para buscar más pistas y mientras, uno de los detectives se encarga de darle la mala noticia a la familia de Anita. Consigo
se lleva la alianza metida en una bolsa de pruebas y es la hermana pequeña de Anita quien reconoce la alianza y confirma que es Anita. Llevaron al padre de Anita al depósito de cadáveres para que identificara el cuerpo. Nada más verlo, su padre perdió las fuerzas y se cayó al suelo. En la autopsia, descubren que Anita había sido violada por más de una persona y su garganta tiene un corte de oreja a oreja. La causa de la muerte fue la pérdida de sangre y las heridas que tenía provocadas por un objeto muy afilado, probablemente un cuchillo. Por la tarde, ese mismo día, se organiza un grupo de agentes de la policía local y detectives de homicidios de Sídney. Los medios se vuelven locos con este caso y cubren cada paso que se da, creando una gran indignación por lo sucedido entre la población. La policía descarta a los padres y la hermana de Anita e interrogan al exmarido de Anita, John Coby. Pero John niega haber tenido nada que ver en el caso. La policía comprueba su coartada y le descarta. Así que comienzan a plantearse que Anita fue una víctima al azar, lo cual hace que el caso sea mucho más difícil de resolver. Las 72 primeras horas son cruciales y en este caso la policía tenía muy pocas pistas con las que trabajar. No tenían el móvil ni el arma homicida, no tenían ni un solo dato que vinculara a nadie al asesinato de Anita. Así que la policía decide reconstruir los últimos movimientos de Anita aquella noche. Las amigas dijeron que se despidieron de ella sobre las 9 de la noche en la estación de Sídney, lo que significaba que no cogió el tren de las 9 menos cuarto, sino el siguiente a Blacktown, que salía a las 9:12. Uno de los trabajadores de la estación creyó haber visto a Anita coger justo ese tren, por lo que suponían tenía que haber llegado a Blacktown sobre las 10 de la noche. Cuando se bajó de la estación, lo normal en Anita era llamar a su padre para que la recogiera, pero decidió irse andando a su casa. ¿Por qué? Cuando la policía comprueba los teléfonos de la estación, todos estaban averiados, no funcionaban y por tanto Anita no pudo llamar a su padre. A pesar de eso, en la estación tendría que haber habido varios taxis en ese momento, así que la policía habla con los taxistas de esa zona, pero ninguno la reconoció, así que comienzan a recopilar una lista de conocidos criminales y agresores sexuales que vivían en Blacktown. Un día después de encontrar el cadáver de Anita, la policía recibe el registro de una llamada recibida la noche de la desaparición de Anita. 2 habitantes de Blacktown presenciaron un secuestro a unas manzanas de la estación. A este aviso acudió esa noche la policía, pero no encontraron a nadie. Resultó que era una chica de 14 años y su hermano pequeño. Ambos cuentan que el incidente tuvo lugar el domingo a las 10 de la noche. Ambos estaban viendo la televisión en el salón cuando oyeron un ruido muy fuerte y varios gritos de una mujer. Los 2 chicos salieron de la casa y vieron a 2 hombres metiendo a una mujer en el coche mientras ella se resistía y gritaba e intentaba escapar, pero uno de los hombres la tenía agarrada por el pelo y le sujetaba los brazos, mientras el otro la cogía por las piernas. La calle no estaba bien iluminada, pero creyeron ver a otros 2 hombres en la parte trasera del coche. Una vez que consiguieron meterla en el coche, se marcharon. Los chicos cuentan que cuando su hermano mayor llega a casa poco después, le cuentan lo que han visto, y él y su novia salen en su coche a buscar el vehículo que le habían descrito sus hermanos. Lo primero que se le ocurrió fue ir a un sendero donde van las parejas de adolescentes, que resultó ser el mismo sitio donde 2 días después aparece el cuerpo de Anita. Cuando llega al sendero, ve 3 coches. 2 de ellos no coinciden con la descripción que les dio sus hermanos y el tercero sí, pero el modelo no era igual que el que él creía que estaba buscando. Se acercaron y no les pareció ver a nadie dentro, así que se fueron. Ya con esta pista, la policía hace una rueda de prensa y pide ayuda a la población para localizar el coche. Un sedán moderno, 4 puertas y color gris. Los padres de Anita, por su parte, dieron una entrevista a una revista para que hablasen de cómo era su hija y así pedirle a la gente que ayudara a dar con él o los culpables. Ofrecen una recompensa de $50,000 por cualquier información que les lleve a un arresto.
Gracias a la cobertura que la prensa le dio al caso, la policía comienza a recibir muchas llamadas de todas partes. Comienzan a registrar los desguaces locales, los aparcamientos de hoteles y bares buscando el sedán gris, e interrogaron a los dueños de coches parecidos al sedán. Para intentar localizar nuevos testigos, reconstruyen de manera presencial los últimos movimientos de Anita, y lo hace el agente Debbie Wallace, porque era un agente que tenía un físico muy similar al de Anita. Hizo el mismo recorrido, a la misma hora y vestida igual que Anita, siempre seguida muy de cerca por la policía, que iba hablando con pasajeros del tren y vecinos que se iban encontrando por el camino, en busca de testigos. La recreación la terminan donde los dos testigos vieron cómo metieron a Anita en un coche y vuelven a la comisaría sin pistas nuevas. El 11 de febrero, 9 días después de la desaparición de Anita, la policía recibe una llamada con la información sobre un coche robado que coincidía con la descripción del vehículo del secuestro de Anita. El coche fue robado por varias personas que más tarde fueron vistas conduciendo el coche el mismo día que Anita fue asesinada. Consiguen identificar a 3 hombres, John Travers, de 18 años, y el cabecilla del grupo, y 2 amigos suyos, Mike Murdoch, de 18 años, y Les Murphy, de 22. La policía ya había oído esos nombres, porque tenían antecedentes desde que eran adolescentes. El historial de John Travers estaba lleno de delitos que había cometido con sus amigos. Delitos menores, como consumo de drogas, robo de coches y dinero, pero también tenía a sus espaldas delitos como agresiones. Era un desempleado que se pasaba el día bebiendo, fumando marihuana y robando. La policía descubre que John Travis también es sospechoso de agresión sexual en el oeste de Australia. John siempre lleva un cuchillo de gran tamaño, muy parecido al que se usó para matar a Anita. También es famoso en Blacktown por matar animales. El 21 de febrero, a las 6 de la mañana, la policía se acerca a 2 viviendas. En una de ellas, echan abajo la puerta y encuentran a John Travers y a Mike Murdoch en la misma cama, y en la otra casa encuentran a Les Murphy. Todos niegan conocer el paradero del coche, pero reconocen haber robado un sedán de 4 puertas varias semanas antes y haberlo pintado de gris. La policía encuentra algunas piezas del coche en posesión de Les Murphy, como ruedas y fundas de asiento, así que se los llevan a la comisaría para interrogarlos sobre el robo del coche, las fundas y las ruedas. Durante el interrogatorio, la policía les preguntan si sabían algo del asesinato, y todos negaron tener nada que ver, ni saber quién podía haber sido. Pero la policía no les cree. Acusaron a Mick Murdoch y Les Murphy por el robo del coche, que era por lo único que de momento les podían acusar. Fueron liberados, pero les estuvieron vigilando. A John Travers le mantienen arrestado como sospechoso de la otra agresión sexual. La policía necesita encontrar el coche para analizarlo y conseguir pistas que condenen a los sospechosos. El 22 de febrero de 1986, John Travers pidió que una amiga de su familia le llevara un paquete de cigarrillos a la celda. La policía contacta con esta mujer, que les cuenta que tiene información importante sobre John Travers. Quiere reunirse con la policía, pero tiene miedo, así que la policía queda con ella lejos de comisaría. En esa reunión les cuenta que estaba convencida de que John Travis había matado a Anita. Les dijo que John, siempre que estaba en problemas, lo hablaba con ella, y que John le había confesado que había violado a una mujer en otra ciudad y agredido sexualmente a un hombre, que mantuvo un cuchillo contra el cuello del hombre mientras lo agredía sexualmente, lo sujetó por el pelo y le hizo levantar el cuello mientras sostenía el cuchillo contra él, amenazándole con degollarle. Prácticamente, la amiga de John le lleva los cigarrillos y él, nada más verla, comienza a contarle cómo mató a Anita. También le dice que en la violación están implicadas 2 personas más, Michael y Gary Murphy, los hermanos de Les Murphy. La policía le pide a la amiga de John que se ponga un micrófono oculto e intente que John vuelva a confesárselo todo. Y aunque parezca increíble, la amiga vuelve a visitar a John Travis y John le vuelve a confesar paso a paso lo que había pasado esa noche y lo que le habían hecho a Anita. Con la confesión grabada, esa misma tarde, Mike Murdoch y Les Murphy vuelven a ser arrestados y quedan bajo custodia. Cuando escuchan la cinta,
Con la confesión, John Travers reconoce haber degollado a Anita y Mike y Les admiten su participación en la violación. Los hermanos de Les estaban en paradero desconocido. Ellos también tenían un amplio historial criminal desde los 13 o 14 años. El avance de la policía se filtra a la prensa y se convierte en un circo mediático. Mientras llevan a los acusados en el coche, la gente los balanceaba de un lado al otro mientras los insultaba. Un vecino de un municipio a 50 kilómetros de Blacktown asegura que los hermanos Murphy se encuentran en un departamento cercano. Le había parecido haber visto a uno de ellos en el patio trasero, y en el departamento se veía a alguien que no dejaba de mirar por la ventana, escondido entre las cortinas. En menos de una hora, los agentes entran en el departamento y encuentran a Michael Murphy en el salón. Gary Murphy había salido del edificio por la puerta trasera, pero fue detenido por los agentes que estaban en la parte posterior. Ya en la comisaría, admiten haber estado presentes en el asesinato de Anita. John Travers se declara culpable, por lo tanto, no va a juicio. La amiga de John Travers, que grabó toda la conversación, toda la confesión de John, fue metida en un programa de protección de testigos junto a su familia. Por otra parte, Mike Maddox, Les Murphy y sus hermanos se declaran no culpables y van a juicio. Los cuatro, en el juicio, intentan cambiar su declaración inicial y dicen que fue la policía quienes les forzaron a admitir el crimen, pero sus primeras declaraciones son demasiado similares y coinciden con la declaración de los dos testigos de aquella noche. En el juicio, la cronología deja claro cómo la meten entre dos a la parte trasera del coche, donde en ese mismo momento ya es violada por dos de ellos, y cuando llegan al sendero, comienzan a turnarse de nuevo para seguir violándola. En un momento, ven las luces de un coche, el coche del hermano de los testigos. Pero este chico se confundió de coche y se dio media vuelta, cuando Anita estaba a pocos pasos de allí, en la oscuridad. Cuando se cansaron de violarla, pensaron que les podría identificar, y es ahí cuando deciden matarla. Es una decisión de los 5, pero es John Travers quien lo hace. El 10 de junio de 1987, el jurado delibera durante 10 horas y declaran a los acusados culpables de todos los cargos. El juez les dijo a los 5 que iba a tener tanta piedad con ellos como la que demostraron ellos con Anita. Son condenados a cadena perpetua con la recomendación de que no se les conceda la libertad condicional. El juez solicita que todos sus expedientes tengan un sello con esta indicación. A día de hoy, cada uno está recluido en cárceles diferentes en celdas de aislamiento. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. No sé qué os ha parecido el caso, si lo conocíais, dejádmelo en los comentarios. Para mí, evidentemente, los 5 mataron a Anita. Me da igual quién empuñara el cuchillo. Fue una decisión de los 5 y los 5 estuvieron de acuerdo y ninguno hizo nada por salvarle la vida a Anita. Así que para mí, perfecto, cadena perpetua para los 4. Yo os dejo por aquí mi carita para que os suscribáis, activéis la campanita. Os dejo algún vídeo más si queréis seguir conociendo el canal y nosotros nos vemos en el siguiente caso. Chao.